Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar. Le doy la bienvenida otra vez. Aquí en la Argentina es una fecha patria, es un feriado, una de las más importantes, pero a pesar de eso seguimos teniendo en cuenta que con el confinamiento todos los días son muy parecidos. Bueno, cuando terminó la reunión pasada, supe que había encontrado el punto de partida para un nuevo libro que supongo que incorporará muchas cosas que estamos discutiendo en este seminario. Comenzará con las referencias que les di del seminario 27 de Lacan, que hablamos la vez pasada, sobre todo del discurso que sostuvo en Caracas, donde se declaró freudiano, no por aceptar lo que Freud dice, sino por debatir con él, dice. Y donde tras criticar la torpeza de la segunda tópica y considerarse mejor situado que Freud en lo tocante al inconsciente, llegó a decir que el principio de placer, su más allá y la pulsión de muerte son un verdadero delirio. Un delirio. Más fuerte que yo para hablar de estas cosas. Recuerdo hasta dónde hemos llegado. Desde el comienzo vimos que si retiramos el principio de placer, no se justifica la existencia de dos instancias separadas por una censura nacida del conflicto entre sus aspiraciones, a pesar de que es una imagen que tenemos tan incorporada en nuestro modo de pensar. Y la vez pasada notamos que no era necesario postular censura ni conflicto para entender el síntoma y el inconsciente. No consideramos que la tramitación sintomática sea una descarga, porque la meta de la pulsión no es cancelar el estímulo, sino que ella es hambre de estímulo. Y por eso no nos sorprende, como a Freud le sorprendía, que en la sexualidad se sume un estímulo a otro estímulo. ¿Se ve la cita de Freud ahí, Diego? Sí, perfecto. Ok. Es que ya hemos aprendido a distinguir entre la finalidad, que es el goce, y la finalización, que puede ir acompañada de una descarga, al menos en el caso del varón. Hemos señalado en esto el mal sesgo de Freud para aprender lo tocante al sexo, así como Susana Reiff mostró la limitación que implica el androcentrismo del modelo económico freudiano. La vez pasada discutimos la fobia infantil de Hans y la neurosis obsesiva del hombre de las ratas. Ustedes recordarán que Diego Popper observó que el interés particularmente vivo de Hans por el hace pipí es inconciliable con el principio de placer como ley de descarga, ya que esta ley nos mantendría en una vida desinteresada, como él dijo, ¿no? Me pareció un detalle precioso. La tendencia a ahorrarse excitaciones llevaría, en efecto, a la abulia general. También sugerí prestar especial atención a las ideas de Freud relativas al complejo de castración, ya que él mismo notó que tiene carácter de ley y que impone una pérdida de goce, por lo cual es llamativo su paralelo estructural con el principio de placer. Hans, en cambio, era un violador serial de ese principio, y de pronto se vio invadido por un síntoma fóbico, el miedo de que un caballo lo muerda por la calle.
como ese síntoma responde a una hiperexcitación sexual, si es una satisfacción sustitutiva, no reemplaza una satisfacción ausente, sino una sobreabundante, y pone coto a esa sobreabundancia misma sin por ello brindar descarga alguna. Esto nos llevó a comparar dos modos de concebir el síntoma. Ustedes lo recordarán. En Freud, el modelo más simplificado de la formación del síntoma es que una excitación se topa con una barrera y ello impone un desvío a la satisfacción sustitutiva, ¿sí? Ese es el síntoma, ¿sí? Ese desvío descarga la excitación. O sea que si no fuera por el síntoma, la satisfacción faltaría. Pero el caso de Hans permite concebir el síntoma como un modo de limitar una satisfacción que si él no estuviera, si el síntoma no estuviera, sería excesiva. Es decir, que, como les conté la otra vez, en el primer caso, el síntoma valida el principio de placer, pues da la satisfacción que en caso contrario faltaría, ¿sí? Y lo hace en forma de una descarga. Y en el segundo caso, el síntoma refuta el principio de placer, ya que limita una excitación que en caso contrario excedería, precisamente por no encontrar límite alguno. Y así, de esta manera, la acota esa excitación. Ahora bien, vimos que Hans no cesa de procurarse excitaciones y que su madre las alimenta, hasta que ese exceso haya un límite en la angustia o, cuando la angustia falta, en el miedo sintomático. Freud entiende que la excitación excesiva súbitamente se vuelca en angustia, sucumbe a la represión. Él nos explica de dónde nace la represión. No puede explicárselo, pero sospecha que resulta de la propia intensidad de la emoción, cosa con la cual estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, que piensa la angustia como señal de que una represión perturbó el decurso que habría llevado a la excitación a su descarga normal, para lo cual presupone el principio del placer y su correlato, la noción de conflicto. Pero les di una idea muy diferente de la angustia, basada en la imagen del volcán de harina, como se llama. Si el nivel del líquido representa el de la excitación, la angustia señala que la excitación se tornó insoportable y el derrame sintomático acota ese nivel sin suponer conflicto, ni represión, ni tendencia a la descarga. Algo similar, si se nota, ocurre con las cosquillas y con el ataque de risa. Es que, ustedes lo saben muy bien, una excitación placentera se torna displacentera por su exceso mismo, no por obra de un proceso de transmutación. La estructura significante del síntoma fóbico y su relación con el fantasma son independientes de este modelo. Y por eso nuestra crítica no las afecta, ¿sí? Ese punto está perfecto, digamos. Lo mismo cabe decir en relación con la neurosis obsesiva del hombre de las ratas, ¿sí? Ustedes recuerdan que ya de pequeño padecía el carácter excesivo de sus excitaciones y, sin que sobrevenga angustia, un primer síntoma les puso coto, ¿sí? El pensamiento de que a causa de sus deseos ocurriría una desgracia, por ejemplo, que su padre moriría, ¿no? Para Freud, el síntoma contradice el deseo, pero en verdad no lo contradice ni lo extingue, sino que se le agrega y lo mantiene a raya. Freud apela a la épica conflictiva de pulsión erótica versus sublevación contraria, deseo versus temor, afecto penoso versus defensa, pero
no sabe de dónde proviene la contradicción. Él mismo lo dice. De hecho, en el adulto persiste la Lust, que Lacan traduce muy bien por goce, ¿sí? Y esto muestra que su síntoma, tal como el de Hans, se explica mejor en términos del volcán de harina, es decir, no como un freno para el goce, sino como su continuación por otros medios que lo mantengan a raya y así lo hagan soportable. El ping-pong es el famoso del hombre de las ratas, ¿no? ¿Devolver o no el dinero al teniente A? ¿Quitar la piedra del camino o volver a ponerla? Todo eso es adjudicado por Freud a un conflicto entre dos fuerzas cuya prevalencia alterna y que se satisfacen por separado. Pero les hice notar que quien dice el rey está desnudo y luego dice no es cierto que el rey está desnudo, lejos de contradecir lo primero mediante lo segundo, dijo lo primero dos veces. Freud despeja muy bien la arquitectura significante de la neurosis, pero achaca su constitución a un conflicto solo para apoyar el principio de placer y explicar todo aquello que lo contradice. Si bien reconoce que la función del síntoma es mantener a raya el insoportable exceso de goce. En definitiva, este modo de pensar el síntoma permite erradicar, junto al principio de placer, la dinámica de conflicto y la noción de censura, cuya justificación ya dejaba mucho que desear. Aquí el repaso de lo que estuvimos viendo hasta el momento, de lo principal, sobre todo de la vez pasada. Hoy vamos a poner a prueba esta cuestión que venimos trabajando en el caso Schreber, que propuse, en los escritos técnicos y en ese breve artículo llamado Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, de 1911. Empecemos con el historial de Schreber. Freud comienza la construcción de ese caso, ¿se recuerdan? Construcción basada en sus memorias, destacando que las dos enfermedades de Schreber fueron consecuencia de excesos de esfuerzo mental. ¿Sí? Esto es una cita textual de las memorias y Freud suscribe este punto. ¿Sí? En el primer caso, si ustedes recuerdan la historia de este buen hombre, fue un exceso de esfuerzo por su candidatura parlamentaria. Decía, estos 12 excesos de esfuerzo mental correspondieron en la historia de Schreber primero a que él se candidateó y le fue muy mal en las elecciones, para ser diputado del Reichstag, el flamante Reichstag alemán. De ahí el esfuerzo, digamos, la campaña electoral, ¿no? Era el candidato común para una alianza de partidos. Y después por pasar a presidir la Corte Suprema de Justicia de su estado, digamos, del estado de Sajonia. Sin embargo, ustedes saben bien que otro exceso fue el que determinó la segunda y peor enfermedad, esa enfermedad de la cual su delirio se sistematizó y escribió las memorias, ¿no? Siempre llamó mi atención en relación con esto el hecho de que Freud, más de una vez, confunda el acontecimiento que con toda lógica debe considerarse desencadenante de la psicosis de Schreber, porque ustedes fíjense, él primero considera que es ahí lo marqué con una flechita, ¿sí? ¿Se ve bien, Diego? Sí, perfecto. Bien. Lo que está abajo a la derecha destacado es lo que dice Schreber, que después le voy a mencionar, pero fíjense lo que dice arriba Freud, ¿sí? Que lo que tuvo fue la representación de lo hermosísimo que es sin duda ser una mujer sometida al acoplamiento, ¿no? Vale.
Luego dice que se trató de una fantasía. Ahí les puse la otra referencia. Miren la otra flechita, ¿sí? Y solo en la página 40 aclara que fue una sensación. Pero Schreber no es ambiguo, ¿sí? Fíjense el párrafo que les marqué de Schreber, ¿sí? Schreber no tiene ninguna ambigüedad. Él deja bien claro que se trató de una sensación que después, es decir, solo a posteriori, se representó como lo grato que sería ser una mujer que es sometida al coito. Eso es lo que dice Schreber, ¿sí? Por lo tanto, no forzamos las cosas si decimos que en el comienzo hubo una irrupción de goce, ¿sí? Tal como la hubo en los casos de Hans y del hombre de las ratas, ustedes recuerdan, ¿sí? Y que entonces la diferencia estriba en el tipo de goce involucrado, ¿sí? Ese goce que Schreber define como una bienaventuranza voluptuosa. Ahí les marqué con algunas flechitas, ¿sí? Las referencias que Freud da a las memorias de Schreber, ¿no? Ese goce, digamos, en Schreber se define como una bienaventuranza voluptuosa femenina, ¿sí? Que al fin, una vez que evoluciona su enfermedad, su delirio, digamos, al fin termina consistiendo en un ininterrumpido estado de elevada excitación, ¿sí? Si quieren algo más contrario al principio del placer, ahí tienen un ejemplo, ¿sí? Schreber entonces se convierte en lo que Freud había reconocido tiempo antes como el carácter universal del ser hablante. ¿Recuerdan? En alemán era Lustsucher, ¿sí? Un buscador de goces. Y aquí es un buscador de voluptuosidad, que es esa forma de goce, ¿sí? Y en concreto, además, de goce sexual, un goce sexual femenino, ¿sí? Freud mismo lo subraya. Por eso mismo, es impugnable la interpretación de que la enfermedad responda a un avance del libido homosexual, ¿sí? No hace falta discutirlo, esto ya fue superado hace tiempo. Freud lee la evolución de esa psicosis como la solución del conflicto entre el deseo inconsciente por Flechsig y la personalidad de Schreber ofendida por ese deseo que habría nacido de la frustración, además de otro deseo, el de tener hijos, sobre todo un hijo varón, ¿sí? Pero esto, que es una especulación, Freud sabe que no explica nada, a menos que permita deducir el modo, o justificar, aunque sea el modo paranoico de formación de síntomas. Y para eso, él tiene que introducir además la idea de un desarrollo libidinal con etapas capaces de devenir fijaciones. La clave de su estrategia argumentativa está en suponer que nuestras pulsiones sexuales son autoeróticas de entrada y atraviesan una fase narcisista antes de tomar como objeto otro cuerpo, que primero será del mismo sexo y luego del sexo opuesto, ¿no? El problema es que esta secuencia ideal tiene por lo menos dos puntos cuestionables. Ante todo, el punto de partida. Es que el lactante sostiene una intensa actividad erótica con sus allegados y después descubre el goce extraíble de ciertas partes de su cuerpo, al que además aún trata como ajeno. El primer momento, cuando se chupa el dedo del pie es como un objeto externo, digamos, ¿no? Que no pertenece al propio cuerpo, ¿sí? Además, en Hans, este es el segundo punto, se ve bien que la elección heterosexual de objeto no requiere pasar por y reprimir una elección homosexual previa. No obstante, por momentos, la argumentación freudiana se acerca mucho al modelo del síntoma que aquí discutimos y que no requiere suponer conflicto ni principio de placer, ¿sí? Por ejemplo, cuando argumenta
que un acrecentamiento de la libido puede romper el dique en el punto más endeble. ¿No es eso justamente lo que ilustraba el volcán de Harina? Es decir, que en el punto más bajo, más débil, ¿sí?, donde ese volcán está mal armado, como me sucedió cuando preparaba mis maltagliati ai funghi, ahí, por ese lugar, es donde se derrama el líquido, ¿sí? Claro, es prácticamente lo que dice Freud aquí. En fin, Freud termina resumiendo las dos tesis que lo orientan, diciendo así. Una es que el síntoma nace del conflicto entre yo y pulsión sexual. Y la otra es que su forma lleva la marca de los avatares de la libido y del yo. Por lo tanto, agrego, si suprimimos el principio de placer y con ello la idea de conflicto y el modelo del desarrollo libidinal, habrá que reformular ambas tesis de Freud. Esto implica un trabajo enorme. Y de que la arquitectura es significante, muy bien, el modelo lipidinal hay que revisarlo, para pensar entonces la psicosis sin el principio de placer, por lo menos el modelo freudiano. Si ahora pasamos a los escritos técnicos, habremos de plantear objeciones muy similares. Por ejemplo, sobre la dinámica de la transferencia, que es el primero, si mal no recuerdo, ¿sí? Freud sostiene que los síntomas nacen de una introversión de la libido debida a cierta frustración de la satisfacción. Ahí les subrayé los términos. ¿Se ven bien los subrayados? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, Freud sostiene que los síntomas nacen de una introversión de la libido debido a cierta frustración de la satisfacción, lo cual motiva una regresión a imagos infantiles, ¿sí? Y que el análisis, cuando descubre la libido ahí escondida, debe combatir ciertas resistencias, ¿sí? Esta es la idea general de Freud, ¿sí? Entonces, esta descripción, ya vimos, es solidaria del modelo que supone el principio de placer y que concibe el síntoma como sustituto de una satisfacción faltante, ¿sí? Pero, si no se supone ese principio, el síntoma solo limita una satisfacción excesiva. Y entonces, la teoría de la cura en general y de la transferencia en especial han de concebirse de otro modo. Más, podría decir, siguiendo el modelo que utilizamos habitualmente para la clínica de la psicosis. Ahora bien, nada cambia en cuanto a las reglas del análisis, asociación libre, atención pareja mente flotante, abstinencia, etcétera, ¿sí?, que discutí en detalle en el primer capítulo de La flecha de Eros. Y por lo tanto, los consejos al médico, ¿sí?, de esos consejos al médico de Freud, solo voy a comentar lo que dice hacia el final, cuando sugiere al analista contentarse con que el enfermo recupere, les doy la cita textual, la capacidad de producir y de gozar, ¿sí? Siempre me llamó la atención esto porque, a ver, primer punto, dos puntos sobre esto, ¿no? Primero, si el analizante produce sin gozar, supongamos que le llegara a producir, pero sin gozar, entonces la meta que se está planteando aquí no tiene sentido más que para el amo. ¿No? Una especie de autómata, ¿sí?, de robot. Lo crucial entonces es que pueda volver a gozar. Ese es el punto. Digo, ese me parece el primer punto fundamental, o sea que esto de producir y gozar, me parece que saquemos lo de producir, tiene que gozar, digamos, gozar produciendo o sin producir, pero gozar. Y segundo, que la función de síntoma, de la formación del síntoma, mejor dicho, no impedía ese goce, sino que introducía en el goce una especie de deflexión, de trastocamiento, ¿sí? Entonces, digamos, es más bien modificar el modo de gozar.
¿sí? No recuperar la capacidad de gozar, sino cambiarla, ¿no? Digo, no es menor este punto respecto de cómo pensar la dirección de la cura, ¿no? Por lo tanto, concluimos lo que Lacan plantea en el seminario 11, ¿sí? O sea, que lo decisivo es no penar demasiado por el goce. En fin, hay muchas cosas discutibles en este artículo que sigue sobre la iniciación del tratamiento, pero Lacan ya las despachó, ¿sí? No me voy a meter, y como no atañen además al principio del placer, no me voy a detener en esas cosas. Lo que sí debe aquí retener nuestra atención es lo que Freud dice en el artículo siguiente, en recordar, repetir y reelaborar, ¿sí? Ya que él enuncia, empieza con una especie de historia de los métodos que tuvo el psicoanálisis en sus albores, o antes de ser psicoanálisis en sí, y enuncia que la meta de descarga bajo hipnosis o bajo asociación libre es la misma. O sea que siempre siguió pensando con el mismo modelo, es decir, vencer la resistencia de represión. ¿Sí? Fíjense, es el último renglón de la cita que les muestro en la pantalla. Vencer la resistencia de represión, ¿sí? O sea, buscar la descarga, ya sea bajo hipnosis o bajo asociación libre, es para vencer la resistencia de represión, ¿sí? Y esto supuestamente revelaría lo inconsciente y permitiría deshacer el síntoma, ¿no? Pero resulta ser que el analizante, en vez de recordar lo reprimido, no lo recuerda, dice Freud, sino que lo repite sin saberlo, sin saber que lo hace, ¿sí? Bajo una compulsión de repetición. Este es el texto donde introduce el término, ese que va a ser la estrella del Más allá del principio del placer en 1920, ¿no? Y, por supuesto, no es la primera vez que lo digo, pero ustedes noten que la repetición contradice el principio del placer, ¿sí? Porque en virtud del principio del placer, una vez lograda la descarga, no hay por qué empezar un nuevo ciclo, si ya descargamos, punto. ¿Por qué habría que empezar otra vez si valiera el principio del placer? De hecho, esta compulsión de repetición, ¿no?, que menciona Freud, suele causar un empeoramiento durante la cura, ¿sí? O sea que ustedes ven, Freud lo dice acá, en 1911, ¿sí? La falencia del principio del placer no esperaron a 1920 para presentarse a Freud. Y noten que ante esto, la posición del analista deviene paradójica. Yo no lo había notado, digamos, antes de este seminario, porque debe luchar, fíjense lo que dice Freud, para que el analizante no descargue sus impulsos por el polo motor. O sea, cumplir la función, el analista tiene que cumplir la función de la supuesta barrera que inhibe la satisfacción vía descarga. Tremendo, ¿sí? Aquí la idea de que la neurosis ordinaria es sustituida por una neurosis transferencial debe tomarse al pie de la letra, pero corregirse en un punto, ya que el analista síntoma se agrega al síntoma neurótico, no lo sustituye, se agrega, ¿sí? En fin. Paso ahora al artículo técnico siguiente, de las actualizaciones sobre el amor de transferencia. Este es un texto muy rico en sugerencias clínicas vigentes. Les puedo asegurar que difícilmente pase un año en mi práctica en que no vuelva a leer las páginas de las puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Es magnífico, realmente, en cuanto a la riqueza de las sugerencias clínicas que tiene. Pero, además, tiene en germen ciertas cosas que van a florecer en el artículo sobre los dos principios y que vamos a tener que criticar
con lupa. ¿Sí? Así que por eso me detengo en otras cuestiones aquí que ya no están tan bonitas. ¿Sí? Aquí dice, prepárense las feministas, ¿eh? Aquí dice que la paciente enamorada del analista debe aprender a vencer el principio de placer, a renunciar a una satisfacción inmediata pero reprobable en pro de otra intachable. Digo, prepárense las feministas porque en la imagen de Freud, guiada por ese principio, la inmoral hembra salvaje copularía con el analista, que deberá inculcarle mesura, la famosa mesura viril. Realmente una imagen un poco desopilante, realmente. Pero, en fin, digo, esto tiene relación con algunas cosas que comentó Susana Reif la vez pasada, ¿no? Cierto modo de pensar la economía que tiene el sello de lo viril y que no contempla otras cosas importantísimas. Bueno. Entonces, decía, ¿acaso la neurosis, ¿sí?, no era ya un desvío de la meta sexual? O sea, fíjense, lo que está diciendo es que el analista tiene que desviar esta meta sexual, que sería que su paciente se le tire encima para copular, ¿no es cierto? Y la neurosis, ¿no era ya un desvío de la meta sexual? Otra pregunta, ¿por qué hacer que un sujeto contradiga el principio que supuestamente rige el aparato, el principio de placer, si esa oposición en forma de represiones, inhibiciones, etcétera, era justamente lo que lo enfermó? Y acá se pide duplicar otra vez esto, ¿sí? En fin. Digo, planteo las preguntas para que vean que hay cosas ahí en el modelo que no van, y que tienen que ver con la insistencia en sostener este principio de placer. Bueno, todo esto, en algún sentido, como les mencioné, vale como una especie de precalentamiento para llegar en buen estado a las famosas formulaciones sobre los dos principios del acaer psíquico, ¿sí?, de 1911, que es uno de los dos trabajos donde Freud aborda de lleno el principio del placer. El otro, por supuesto, es Más allá del principio del placer, en 1920, ¿no? Es corto, tiene 1000 matices, etc. Yo no voy a escudriñar todas las instancias del texto, que además fue objeto de un muy puntilloso estudio en los capítulos 19, 20 y 21 de Causa y Consentimiento, que es el último curso que traduje de Miller. Voy a decir algo sobre este comentario de Miller, ¿sí? Por la fecha, piensen que está a solo 7 años del encuentro de Caracas, que les recordé hoy al principio, ¿sí? El encuentro de Caracas fue en el 80, este curso de Miller es 87-88, ¿sí? Y ahí, en estos 3 capítulos, estas 3 clases del curso de Miller, creo yo que nunca se estuvo más cerca de ver la necesidad de dar el paso que estamos dando, es decir, el de erradicar el principio del placer, ¿sí? Así que les sugiero que lean esos capítulos, ¿sí? Yo algo les voy a decir de ellos hoy, inclusive más adelante si tengo tiempo, ¿sí? Pero empecemos por Freud, ¿sí? Entonces, las formulaciones de 1911, ¿sí? Aquí supone de entrada todo lo que ya hemos criticado, ¿sí? Es decir, el principio del placer, el conflicto, la homeostasis, el apoyo de la pulsión en la necesidad y una alucinación primaria que, como no satisface, acá empieza la cosa, obliga al aparato psíquico a interesarse en el mundo real, por inmundo que sea, ¿sí?, por desagradable que sea, ¿sí? Nosotros ya no podemos sostener nada de esto. Después de la crítica que venimos haciendo, no podemos aceptar nada de esto que plantea Freud, ¿sí? Pero vamos a seguirlo paso a paso en su argumentación, ¿sí? Es un artículo que apunta, por supuesto, a establecer el famoso principio de realidad, ¿sí? Y argumenta que
cuando la realidad exterior cobra importancia, se instituye la atención. Pero sabemos que el cúmulo de experiencias de goce que el mundo ofrece al niño suscita su atención de entrada. Vimos que incluso Lacan lo subraya, ¿no? A eso se asocia, según Freud, un sistema de registro que es tocayo y sospechosamente gemelo, definido por Scheber en el capítulo 6 de sus memorias, el sistema de registro. ¿Sí? Y hay una nota al pie que nos recuerda todo lo ya planteado en el proyecto y en la interpretación de los sueños, ¿sí? Sobre la vivencia de satisfacción y todas las otras nociones conexas. Es decir, que en todo este tiempo prácticamente nada cambió, ¿sí? O sea, ya han pasado más de 15 años desde que Freud tuvo esta idea de la vivencia de satisfacción y todo lo que se conecta con eso, lo sigue manteniendo, ¿sí? Nada cambió. De hecho, dice, como en el proyecto ya estaba, que la descarga motriz es la meta de ese principio que busca evitar aumentos de estímulo, ¿no? Solo que ahora, gracias a la introducción del principio de realidad, la descarga se convirtió en acción, ¿sí? Mientras que el pensamiento, concebido como una especie de acción en miniatura, absorbe y liga una parte de esos estímulos y así aplaza la descarga, ¿no? En fin, algo muy difícil de sostener. Cuando Lacan, por ejemplo, en el Seminario 9, critique este modelo del pensamiento, ¿sí? Va a equipararlo, no el modelo, sino el pensamiento, con la masturbación, ¿sí? Esto está al principio de, creo que la primera clase del Seminario 9. Es decir, equipar el pensamiento esencialmente con una forma de gozar. Inclusive, a partir de allí es que modifica en algo el cogito cartesiano. Pero bueno, volvamos a Freud. El segundo punto de este artículo sobre los dos principios busca reconducir al principio de placer lo que en otros lugares llama la viscosidad libidinal. O sea, esa pertinacia, dice, ¿está ahí? Sí, esa pertinacia, ahí está, del aferrarse a las fuentes de placer de que dispone, ¿sí? Pero, más allá de que, en vez de fuentes, debería hablar de sumideros, si el placer está en la descarga, ¿no? Noten que esta viscosidad se explicaría mejor sin el principio de placer, con solo considerar al ser hablante como un Lustsucher, es decir, un buscador de goce, ¿sí? ¿Cómo va a abandonar las posiciones de goce si las encontró? Y es lo que busca, ¿no? Por otro lado, Freud agrega que la parte del pensamiento sometida solamente al principio del placer, una vez establecido el principio de realidad, es el fantaseo. Está en esta misma referencia que les traje aquí, ¿sí? Fantaseo que es situado por él entre el juego infantil y el sueño diurno. Y acá reaparece el problema de siempre, porque el juego infantil y el sueño diurno, ¿sí? Piénsenlo desde la perspectiva de si hay o no hay principio de placer allí, ¿sí? El juego infantil, por ejemplo, nunca culmina en una descarga, ¿sí? Y además fantasear conlleva excitación, ¿sí? Es una de las funciones del fantaseo, ¿sí? De modo que, aunque hubiera principio de placer, su imperio no alcanzaría a esas formas del pensar, ¿sí? En fin, ven cómo estar atentos a esto nos lleva a no aceptar ciertas afirmaciones generales de Freud, ¿sí? En el punto 3, este texto está organizado en 8 puntos, ¿no? En el punto 3, Freud reconoce que las pulsiones sexuales no son dóciles al principio de realidad. E intenta explicarlo apelando al autoerotismo, en primer lugar, ¿sí? La idea es que como esa satisfacción, la satisfacción autoerótica siempre está al alcance de la mano, perdón por el chiste, no hay frustración que justifique pasar a la realidad, ¿sí? Porque hasta ahora
lo que nos hacía pasar a la realidad era que hubiera una frustración. Entonces no podíamos seguir alucinando, la realidad se imponía como ajena a nuestro fantaseo, entonces teníamos que interesarnos en la realidad para ir a obtener la satisfacción en la realidad, ¿sí? Pero el goce autoerótico está siempre al alcance de la mano, entonces no se justifica en ese caso que haya que pasar a la realidad, ¿sí? Y el segundo argumento, digamos, para ver por qué es tan chúcara esta pulsión sexual, ¿sí?, tan indómita, es que tenemos el periodo de latencia, que pospone la necesidad de buscar un objeto, ¿sí? Entonces, claro, nos podemos contentar sin necesidad de salir a buscar nada en la realidad, porque la latencia patea la pelota para más adelante, ¿no? Va. Creo que no necesito repetir aquí las críticas que decimos de los dos pilares en que se apoya este argumento de Freud. O sea, hemos criticado el autoerotismo y, digamos, la latencia, ¿sí? Solo agrego que si el ser hablante es un Lustsucher, ¿sí?, es decir, un buscador de goce, ¿sí?, la pulsión sexual es necesariamente indómita. No es una patología de la pulsión sexual, ni una rareza, ¿sí? Necesariamente es indómita la pulsión sexual. Bueno, entonces, pasemos al cuarto de los 8 puntos en que se divide este artículo. Acá se naturaliza lo que voy a llamar, con un poco de humor, la moral del buen burgués. O sea, la del yo, ¿cómo lo llama Freud? La del yo realidad, ¿sí? Es el yo bajo el principio de realidad, ¿sí? Si ustedes lo leen, van a ver, es realmente el buen burgués, ¿sí? Es calculador, ese yo es calculador, procura beneficios, se asegura contra perjuicios, apuesta a lo certero, entre un placer inmediato pero riesgoso y otro inmediato pero seguro, obviamente elige lo segundo, ¿sí? O sea, de coraje no tiene nada. Por eso incluso puede aceptar la postergación religiosa del goce, lo dicen en un último párrafo que les mostré allí, aunque eso no derrote el principio del placer, ¿no? Me quedé pensando, Susana Reif está investigando algo que no sé muy bien qué es, pero que tiene relación con, articula de alguna manera el principio del placer con el carnaval, ¿sí? Y yo creo que aquí tal vez hay una pauta, digamos, de esto, ¿no? Porque la religión es posterga el goce para más adelante, ¿no? Por ejemplo, para la vida futura, ¿no?, después de la muerte, en fin, esa clase de cosas. Pero tiene formas más moderadas de esa postergación. Por ejemplo, la dialéctica entre la cuaresma y el carnaval, ¿no? En la cuaresma, purificación, abstinencia, todo, bla, 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 y después viene el carnaval, que es, está todo permitido, ¿no? Bueno, en fin, no sé exactamente por dónde va a ir la investigación de Susana Reif, pero tal vez esto le pueda resultar útil. Una cosa más que me llamó la atención en esta lectura de este yo realidad, que es una especie de pequeño burgués que tendríamos en la cabeza, ¿sí?, concepciones organicistas en las cuales Henri siempre descubría, como recuerda Lacan, ese hombrecito que hay en el hombre, ¿sí?, como si tuviéramos dentro de la cabeza otro hombrecito, ¿no? Y el problema es que así se produce una regresión al infinito, ¿no? Porque ese hombrecito a su vez tendría que tener otro hombrecito, ¿sí? O sea, hay ahí un problema, muchos problemas serios, digamos, en relación con esto. En fin. Los apartados siguientes, 5, 6 y 7, no aportan nada significativo, salvo el último, el octavo, que plantea el famoso sueño del padre que estaba muerto y no lo sabía, ¿sí? Ese sueño que fue analizado por Lacan en muchas ocasiones, pero con mucho detalle en el seminario 6, ¿sí? De todos modos, esto no es algo que aporte gran cosa a nuestra interrogación de las consecuencias de retirar la hipótesis del principio del placer y sus corolarios, ¿sí? Pero yo podría dar por finalizado el comentario de este artículo, que es el último que quería comentar hoy, pero no quiero dejarlo
sin mencionar algo que llamó mucho mi atención en el estudio que Miller le dedica, ¿sí? No cuando lo estaba traduciendo, que a veces mirar tan en detalle, frase por frase, dificulta ver el conjunto, ¿no? Digamos, la arquitectura general o la secuencia de una serie de clases, ¿no? Por estar atento palabra por palabra, digamos, a lo que está diciendo, ¿sí? Pero ahora, releyéndolo desde esta perspectiva, recordando, digamos, que el lugar donde mejor se ha tratado el problema de formulaciones sobre los dos principios, para mi gusto son esas clases de Miller, y lo que me llamó la atención es lo siguiente. Miller mismo cierra ese estudio de las formulaciones sobre los dos principios citando el punto donde Lacan, en el seminario 20, critica por su base el planteo freudiano, diciendo que el niño, el bebé, dice allí, está abierto de entrada, ¿sí?, al mundo, porque éste lo excita, ¿sí? El mundo lo excita, y por eso el niño está abierto de entrada. O sea que el niño busca en la realidad aquello que por excitarlo, contradice el principio del placer, ¿no? Esto quiere decir que no hay primero una etapa autoerótica y luego, por frustración de la alucinación primordial, un interés por lo que hay allí afuera, ¿no es cierto? Sino que de entrada, digamos, el bebé está atento, digamos, a lo que ocurre en el mundo exterior, porque lo excita, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Es algo que lo excita y por eso lo busca, ¿sí? Páginas 70 y 71 del seminario 20 de Lacan, ¿no? Es decir, es un punto donde Lacan critica por su base el planteo freudiano, como les decía. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que Miller no extrae la conclusión de este contrapunto, ¿sí? Es decir, él señala que para Freud la realidad es el primer párrafo que les muestro ahí arriba, ¿no? Para Freud la realidad no es primera, sino segunda, ¿sí? O sea, primero viene el principio de placer, luego viene la realidad, ¿ok? Esto lo dice al comienzo de su comentario, Miller. Y señala, al final del comentario, esto es lo que recién veo después de tomar un poco de distancia de este curso, señala que al final de su comentario señala que para Lacan es al revés, ¿sí? Es decir, que primero está la realidad. Y lo escribe, digamos, lo dice, ahora está escrito como libro, ¿sí? E incluso hace un matema que les puse ahí entre medio de los dos párrafos que les mostré, ¿sí? ¿Se ve bien la fórmula, Diego? Sí, el matema no lo veo. No sé. Realidad sobre placer y placer sobre realidad, como dos metáforas. Ok. Sí, pensé que entre esos dos términos habías puesto algo, pero no, es todo el conjunto. No, está buenísimo el comentario. En realidad habría que poner algo allí, ¿sí? Pero no está. Ahora Por eso, me gustó el comentario. Porque tenemos, primero, lo que está a la izquierda, la formulita de la izquierda es que la realidad sustituye al principio del placer, ¿no es cierto? Eso es lo que está en Freud, en las formulaciones, ¿sí? De hecho, Freud utiliza la palabra sustituir. El principio de realidad sustituye al principio del placer, ¿sí? O brevemente, realidad sustituye a placer. Es la metáfora de la izquierda, de esas dos formulitas que tenemos ahí en el medio, ¿sí? Pero Lacan dice que primero estaba la realidad y luego viene el placer, ¿sí? Es decir, que no es la realidad segunda, sino primera, está de entrada, ¿sí? Entonces, faltaría algo, ¿no? Sacaron una conclusión. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Incluso Miller, me di cuenta, llega a sugerir una posible Aufhebung entre estas dos cosas contradictorias, ¿sí? Como que podría haber una Aufhebung, ¿sí? Lo sugiere, pero no lo hace, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que debería ser la consecuencia de esto? Freud dice una cosa, Lacan dice la otra,
¿Cuál debería ser la consecuencia? ¿Sí? Yo les dejo la pregunta abierta, así van a tener con qué entretenerse, y paso a repasar lo que hemos encontrado hoy. ¿Sí? Vamos a sacar esto, que si no nos va a distraer. Ahí está. En primer lugar, que la enfermedad de Schreber se debió a un exceso de excitación. ¿Sí? Dijimos, a la irrupción de un goce que él solo pudo representarse como femenino. En Hans y en El hombre de las ratas ocurrió igual, ¿sí? Pero el goce involucrado era otro. Y tal vez habría que empezar a hacerse la idea de que no se trata de una diferencia en el nivel del significante entre una estructura y la otra, sino que se trata de una diferencia, en vez de o además de, en el nivel del goce con el cual el sujeto tiene que habérselas. ¿Está? En fin, está bien claro que si pensamos el síntoma con el modelo de el volcán de harina, como lo llamé, ¿sí? Tenemos que considerar esa posibilidad. Que el asunto es con qué líquido se estaba llenando en ese momento el volcán. Bueno. No voy a insistir en este punto, es para pensarlo. El síntoma de Schreber da curso a ese goce, hace de él, como subraya Freud, un buscador de voluptuosidad. ¿Sí? Y Freud, les comenté, imagina un desarrollo libidinal cuyas etapas pueden devenir fijaciones. Pero contra esa secuencia hemos argumentado, por ejemplo, la inexistencia de un autoerotismo primario. También hallamos puntos donde su modelo de síntoma no requiere suponer conflicto ni principio de placer, como cuando dice que un incremento de libido puede romper el dique en el punto más débil. ¿Recuerdan? Es el modelo del Canderina. En verdad, conflicto y represión, esto es lo que queda más claro, son el mero reverso y hasta el sustento del principio del placer. Ya que, piénsenlo así, muy sencillo. En un aparato que tiende a descargar todo, ¿cómo podría, si no, producirse esa acumulación? Es necesario suponer un conflicto, ¿sí? Una represión, para justificar que el nivel de excitación suba. Si todo el aparato fuera la descarga y no tuviera algo que estuviera frenando esa descarga, ¿cómo lo pienso? Imposible. ¿Sí? Entonces, hay que entender, digamos, que la noción misma de represión y de conflicto, ¿sí? Son maneras de sostener el principio del placer. Si no hipotetizamos el principio del placer, hay que pensar todas estas cosas de manera muy diferente. Y esto es el desafío que estamos transitando. ¿Sí? De hecho, la consecuencia, viene la excitación, ¿sí? Hay que justificar el aumento de nivel, para eso hay que poner una barrera, ¿sí? Interponer algo, ¿sí? Pero si ponemos ese algo, ¿qué se produce? Una regresión. La consecuencia lógica es esa, digamos, de lo que Freud piensa en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, o en pulsiones y destino de pulsión, en fin, esas cosas, ¿sí? Esa regresión. Esa regresión, según un desarrollo lineal, ¿sí? También se deriva entonces de esa doble hipótesis, sin la cual es innecesaria como puente lógico hacia los puntos de fijación, ¿sí? Que podrían perfectamente imaginarse, considerarse como si fueran drenajes permanentes y coexistentes en un espacio no de una dimensión, sino de múltiples dimensiones, ¿no? Digamos, cada punto de fijación podría ser un punto endeble del dique de ese volcán de harina. Sin necesidad de pensar una linealidad entre uno y otro. Linealidad que por otra parte es criticable, por lo menos en dos cosas les mostré en la reunión de hoy. Entonces bastaría con pescar, ahora clínicamente, digamos, bastaría con pescar las vías de condensación y de desplazamiento que permitieron a la excitación alcanzar niveles insoportables. ¿Y de qué serviría ser consciente de lo inconsciente? ¿No?
Con solo pescar esas vías de condensación y desplazamiento, una vez localizadas, digamos, donde estuvieron los equívocos esos, ¿sí? Bueno, nos permitiría eso cambiar un síntoma por otro, ¿sí? Para que el analizante vuelva a gozar. Así que se piensa de una manera distinta la dirección de la cura. No resulta fundamental hacer consciente lo inconsciente, que por otra parte, ustedes vieron que en la clínica lacaniana eso es más bien la excepción que la regla, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, las resistencias, ¿sí?, no provendrían de la represión, como lo piensa Freud, sino del apego al goce del síntoma, ¿sí? Y la demostración de eso es precisamente la compulsión de repetición, ¿sí?, perfectamente explicable con nuestro modelo, sin el principio del placer, por medio de la viscosidad de la libido. El analista, a su vez, ya no sería un nuevo síntoma, pero debería tener cierto saber hacer con el goce, ¿no?, para producir estos desvíos, ¿sí?, lo cual suprimiría las paradojas que detectamos en los escritos técnicos, ¿no?, hoy. Y, por último, nuestra crítica de las formulaciones sobre los dos principios se suma a la de Lacan, ¿sí?, que es ya bastante fuerte, digamos, la prosigue, la profundiza incluso, la profundiza tanto que, a mi entender, no parece dejar en este artículo nada en pie, como hasta ahora solamente nos había ocurrido, si ustedes recuerdan, con el libro del chiste y su relación con el inconsciente, ¿sí? Es un texto centralmente afectado por nuestra revisión crítica, estas formulaciones, ¿sí?, este breve texto, igual que el del chiste y su relación con lo inconsciente. En el caso del chiste a mí me sorprendió el resultado, que no quedara prácticamente nada en pie porque, digamos, no sé, no me lo imaginaba de antemano, ¿sí? En el caso de formulaciones sobre los dos principios, sí, por supuesto, me lo esperaba, igual que espero que cambien muchas cosas en los textos que vamos a ver la próxima reunión y cuando veamos también más allá del principio de placer, obviamente, ahí van a cambiar muchas cosas, ya lo anuncié en la primera reunión. Pero me sorprendió, sí, el chiste y su relación con lo inconsciente, ¿sí? Bueno, en formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, habría que barajar y dar de nuevo, como se suele decir, ¿sí? No podemos pensar las cosas de esta manera si eliminamos el principio del placer. En fin, ya está claro, me parece a mí por lo menos que ya está claro, a mí por lo menos me queda claro, que la equivalencia lineal entre placer y descarga extravía cualquier abordaje freudiano de los temas ligados al gusto, al sexo y al goce. Yo no voy a agregar más cosas por hoy. Nuestro próximo encuentro va a ser dentro de 15 días, es decir, el 23 de julio. Y el menú del día, ya estoy con las metáforas de la hora del almuerzo, el menú del día está incluido en el tomo 14 de las obras completas de Freud. Va a tener como entrada introducción del narcisismo y como plato principal los escritos metapsicológicos. Sin duda son alimentos muy nutritivos, pero difíciles de masticar. Y el aderezo que les agrega nuestra crítica lo va a tornar aún más difíciles de tragar. Por eso les recomiendo que en estas 2 semanas se tomen el trabajo de predigerir diariamente 5 o 6 de estas hojas. Con eso le va a alcanzar para leer estos escritos de Freud. Entonces, repito, dentro de 2 semanas, 23 de julio, tomo 14 de las obras completas, no todo, veremos introducción del narcisismo y los escritos metapsicológicos, y prepárense porque ahí va a haber muchas cosas que pasar por el tamiz de la crítica una vez que eliminamos el principio del placer. Van a ver que es posible, yo estuve hojeándolo ya con esa mirada, es posible pasarlo por ese tamiz, pero implica pensar muchas cosas de una manera bastante diferente. Abro entonces un espacio para dialogar con ustedes.
tenemos bastante tiempo, 25 minutos, así que espero que participen mucho. Que está levantando la mano Verónica. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? Muy bien. Verónica Hernández, entonces, está con nosotros de Culiacán, México. Te escuchamos, Verónica. En tu exposición comentas que hay un tipo de goce en Schreber involucrado diferente a otros tipos de goce, ¿no? Entonces aquí mencionas el goce sexual femenino, que lo podemos también leer en el escrito de Freud. A ver, ¿sí me escuchan? Ok. Entonces, esto, cuando Schreber habla de este goce, lo menciona como un goce ilimitado, más del lado de goce femenino. Por eso aquí mi pregunta sería, si para él la mujer sí existe, dado que en sus transformaciones perceptivas, él se va convirtiendo en una mujer. Eso sería una pregunta, ¿no? Y por otro lado, esa misma pregunta y comentario me lleva a recordar un poco el concepto de el empuje a la mujer, que menciona Lacan. Me parece que en la Turdit, no recuerdo muy bien, cuando él habla de la mujer se relaciona con otro goce que no es el goce fálico. Entonces, el empuje a la mujer, articulando un poco lo que trabajaste hoy con ese concepto de Lacan, será un intento de hacer existir o de inscribir el goce que quedó fuera del ordenamiento fálico. Sería más o menos... Sí, están conectadas, muy bien conectadas las dos cosas, Verónica. Sí, digamos... yo no me atrevería, tendría que pensar muy bien, digamos, antes de responder, a pensar si hay algo generalizable en cuanto a qué tipo de goce está en juego en el desencadenamiento de la psicosis, ¿sí? Pero en el de Schreber, y esa es la riqueza de la cosa, se ve claramente el contrapunto, por ejemplo, con lo que es el desencadenamiento del síntoma en el pequeño Hans, ¿sí? En el pequeño Hans no nos cabe duda de que lo que estuvo en juego, el padre de Hans lo subraya muy bien, fue una sobredosis de goce fálico, ¿sí? Por hiperexcitación, por ternura con la madre, que le hacía muchas caricias y no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Bueno. Mientras que en el caso de Schreber, él tiene, fíjense esto, ¿no? Tiene una sensación, él lo describe así, una sensación extraña, digamos, que le lleva tiempo darse una idea de qué clase de sensación es, ¿no? Él dice, después llegó a representársela, como darle una imagen, ¿no? Un sentido incluso, podríamos decir, pero en el principio fue el goce, podríamos decir, ¿sí? Y un goce para el cual no tenía la experiencia previa, por eso es que apela a una imagen totalmente extraña, que es representarse lo que sería ser, totalmente extraña para un hombre, como Schreber, digamos, ¿no? Lo que sería el goce de una mujer en el momento del coito, ¿no? Entonces, es evidente que no era, que Schreber era un tipo que tenía relaciones sexuales con su mujer, que se habría masturbado, que en fin, no era ningún marciano, ¿no? Entonces, que conocía lo que son los avatares de las maneras masculinas de gozar, ¿sí? De pronto irrumpe en él un goce que no está dentro de ese mismo barril, ¿sí? Que es como harina de otro costal, ¿sí? Entonces, y se lo representa así, digamos, ¿no? Incluso compara el goce femenino con el goce masculino, en fin, eso es un verdadero teorizador de la cosa, Schreber. Magnífico realmente, ¿no? Ustedes saben que yo le tengo mucho cariño a él. Entonces, efectivamente, él termina conduciéndose en dirección a ser no una mujer, sino la mujer, ¿sí? Particularmente la mujer de Dios, ni más ni menos, ¿sí?
con la cual Dios va a engendrar una nueva raza de individuos sherberianos, ¿no? Toda una prole, etc. Quienes me conocen en la intimidad saben que escribí una novela con ese título, La Mujer de Dios, ¿no? Que habla poco de la historia de Shereber, pero la tiene como telón de fondo. Entonces, el empuje es verdaderamente a convertirse en la mujer, ¿sí? Y en la mujer de Dios. Y Lacan subraya este rasgo porque clínicamente es muy útil, muy relevante. Nosotros encontramos en muchos casos, no de ninguna manera en todos, pero en muchos casos de psicosis, encontramos algo que se deja formalizar en términos de un empuje a la mujer, ¿no? Me parece que con eso condenso un poco las respuestas a las dos preguntas que hiciste. No sé si hay algo más que te quedó pendiente respecto de eso. Cuando tú dices, de pronto se encontró, algo así lo voy a recuperar, de pronto le irrumpen a Schreber otro tipo de goce. Esto tiene que ver que por ahí puede iniciar su producción de un cuerpo de mujer, hacerse un cuerpo, en este caso de mujer. Bueno, él mismo dice que esa voluptuosidad, como la llama, ¿sí? No deja libre ninguna región del cuerpo. O sea que inclusive, por ejemplo, da ciertos ejemplos particulares acerca de lo que sucede con el cuello o cuando está evacuando, o etcétera, ¿sí? Es decir que evidentemente para él no es un goce, él mismo dice, ¿no? El goce del varón generalmente está localizado en los genitales y sus alrededores, digamos, ¿no? En cambio, los nervios de voluptuosidad femenina, como él los llama, están esparcidos por todo su cuerpo, ¿no? Es decir, que no es un goce que tenga ni la medida fálica, ni tampoco la localización fálica. Ok, gracias, Gerardo. Gracias por la pregunta. Hola, Carlos, ¿qué tal? Es un amigo también de Culiacán, Carlos. Uno de los autores junto conmigo y otros más del libro de estudio sobre lo real, que salió hace poco publicado. Bueno, Carlos, ¿me estás escuchando ahí? Bueno, leo por lo menos su pregunta. Dice, un comentario a vuelo de pájaro. Al inicio de la lectura de Gerardo sobre Schreber parecería que el goce femenino, o lo que eso sea, su ex sexo la enloquece. Ah, qué buena, está buena. Me gustó. Me gustó. Ese es un comentario al margen, pero está muy lindo lo del ex sexo, como equívoco de exceso. Gerardo. Sí. Te escucho. Sí, dos observaciones, digamos. La primera, que cómo resaltan estos términos, digamos, que recién también Verónica señalaba en el texto de Schreber, de la bienaventuranza voluptuosa, o la ininterrumpida elevada excitación, o sea, que se conjuga con la definición de Lacan de goce, que alguna vez creo que lo comentamos, de la sobreabundancia vital. ¿Te acordás? Sí, es verdad. O sea, claro, porque interesante, digamos, tener en cuenta, ¿no?, este factor cuantitativo que está, digamos, por las nubes. No se trata de una descarga, sino más bien de algo que se sostiene a un nivel elevado, a un nivel alto e ininterrumpido. Sí. Quiero decir, ¿no? Como nos pone como en otro nivel, digamos, no en aquel famoso, digamos, nivel mínimo. ¿Te acordás del principio de Nirvana? Que la cosa era, bueno, que no baje tanto, porque si baja tanto se muere. Entonces al final es como decir, bueno, ¿qué quedamos? Porque que baje, pero que no baje tanto. Bueno, acá estamos medio en la estratosfera, ¿no? Algo así. Es que justamente, digamos, en algún punto, el modelo del volcán de harina, como lo llamo, que ya me quedó para mí el modelo del volcán de harina, lo que muestra es que el cuerpo no aguanta el exceso de excitación. Eso es lo que es verdaderamente insoportable. Por eso le estaría a colación lo que puede ser un ataque de risa cuando ya nos quedamos sin poder respirar o que nos duele el estómago, o cuando nos hacen cosquillas hasta más no poder, que ya se transforma en una tortura. Es decir, no hay que pensar en ninguna represión
para que se transmute en desagradable algo que era una excitación en principio agradable. Es pues simplemente por el aumento de excitación, eso deviene insoportable. Y, digamos, el problema es cómo hacer para soportar el exceso de excitación, ¿sí? Más que, digamos, su descarga a cero, ¿sí? Ese es el punto, y por eso cambian muchas nociones en relación a esto, la noción de despertar, por ejemplo, ¿sí? En fin, no me quiero adelantar demasiado, creo que hay otros que quieren intervenir, pero estoy totalmente de acuerdo, No, Diego, estamos acá en las alturas de la cosa porque el goce se va a la estratosfera. claro. Y, no, y la segunda cuestión es en relación al tema que vos presentaste invertido, tal como lo presenta Freud, entre realidad y placer. Eso que está primero una cosa o la otra, ¿no? Digo, a lo mejor en el segundo caso, porque Freud evidentemente lo plantea así, ¿no? Como el placer primero y después, por frustración, tenemos que conformarnos con la realidad. Finalmente tenemos una realidad que es como una moneda de canje devaluada. Sí. Claro, pues terminamos viviendo en un conformismo, ¿no? Como decir, bueno, como tenemos que resignar el placer porque no lo podemos ni conseguir ni sostener, nos quedamos con la pobre realidad. Ahora, en la segunda parte, digamos, del Matema, que vos decías, bueno, tal vez está primero la realidad, como dice Lacan, el niño se encuentra con el mundo de lleno y de plano. Y después vendría el placer. Quiero decir, primero la realidad del mundo, después el placer. A lo mejor ahí no hay un primero y segundo, sino que ahí está claro, ahí está la conjugación, ¿no? Por dos motivos. Sí, yo estoy planteando ahí, está muy bueno el comentario, Diego, estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Yo estoy planteando ahí el esqueleto de la arquitectura, más bien, del todo el desarrollo de Miller, ¿sí? Para señalar que faltaba hacer algo ahí. Pero el punto final, en realidad es como vos decís, y por dos motivos, ¿sí? Uno, para el ser hablante, ¿sí? De entrada están las dos cosas, el placer y la realidad, ¿sí? Y segundo punto, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la realidad, que el placer, mejor dicho, ¿sí? Es parte de la realidad del niño. ¿Sí? No es algo ajeno, ¿sí? Aparece en un mundo, ¿sí? En el cual hay montones de cosas, incluido el goce. ¿Ok? Bueno, creo que Susana y Reif y Adriana Lipski querían hablar. ¿Sí? Por lo menos Adriana abrió su micrófono, no sé si es que quiere participar, pero a Susana la veo en pantalla. Así que empezamos con vos, Susana. Quería señalarles que todo depende de la lectura que se haga de Freud, porque esta cuestión de sacar de plano el autoerotismo, esta cuestión así como que se arma a partir de cierta lectura de Freud, yo, como saben, he tenido la oportunidad de leer y estudiar bastante a Klein y a la escuela inglesa. En escuela inglesa, en Klein por lo menos, eso es rechazado de plano, es decir, no hay un autoerotismo, narcisismo y relación de objeto, sino que desde el principio hay relación de objetos, un otro con el que se encuentra el recién nacido, el cachorro humano, y todo lo que tiene que ver con el goce, con el cuerpo y con el placer, se arma en relación a eso, no es por un lado para la realidad, es donde están lo que tiene que ver con, ahí hay un exceso, pero es un exceso en relación a otro. Quería decir eso. Después quería decir... Antes de que prosigas, Susana, sí, por supuesto, y además hay un comentario al margen respecto de eso, que es que Lacan se formó en el psicoanálisis kleiniano, que era el psicoanálisis dominante en la época de su formación, por supuesto, y de hecho términos como la imago, etcétera, están basadas en las nociones de objeto bueno y malo, en fin, digamos, todo el primer Lacan es un Lacan fuertemente kleiniano y, digamos, el kleinismo, entre otras cosas, lo que hizo es que se mirara al niño, particularmente a los niños muy pequeños, con ojos muy distintos de los ojos con los que los había visto Freud. ¿Ah?
Sí, 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 totalmente. Una última cosa, y no sé si quiere hablar Adriana, le cedo la palabra, no tengo ningún problema. Sí, bueno, sigo yo entonces. Lo que me resultaba, lo que me quedó de conclusión de lo que venimos del seminario hasta ahora es cómo pensar todo esto si estamos tan atravesados por lo que tiene que ver con la economía, un poco lo que hablábamos el otro día por WhatsApp, ¿no? Si todo es medible y cuantificable, si no hay otra regulación para eso, yo estaba pensando que en ese punto las mujeres, porque el modelo de la ciudadanía, de la producción, como dijiste hoy, de producir, y qué sé yo, es un modelo que ya viene desde Roma. Roma es considerada el y en realidad los romanos eran muy estos. O sea, lo importante era la patria, Roma, dejar un legado y lo económico. Todo lo demás era un descontrol, pero un descontrol. Es complicado el asunto, yo no lo pienso solo para las mujeres, ni es que soy una feminazi, ni nada por el estilo, lo pienso en general. Sí, sí, pero está muy bueno lo que comento a los que no, por supuesto no participaron en la conversación privada que habíamos tenido antes con Susana y también con Diego, como responsable del seminario. Ella encontró una beta de investigación muy interesante a partir de ver con lo que estuvimos trabajando del chiste, cómo pensar una economía viril. Si no entiendo mal, ese es el punto, ¿no? Que la economía freudiana es una economía viril y que por lo tanto hay un montón de cosas que deja de lado por desconocimiento de lo que es una economía que incluye a las mujeres, ¿no? Creo que ese es el meollo, el punto de partida, por lo menos, ¿no? de la cosa. Y está muy entusiasmado con todo esto. Y creo yo que incluso esquemas tan clásicos para nosotros, esto para ayudarte en tu investigación, que no sé por dónde anda, pero digo, esquemas tan clásicos, ustedes piensen en el grafo del deseo y el grafo de la pulsión, de Lacan, ¿sí? ¿Qué forma tienen en común? Tienen una forma así, ¿sí? Algo que viene, sube, pasa a cierto nivel y baja, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero es el vector de la intención significante en un caso, y en el segundo caso es el vector del recorrido de la pulsión. Los dos tienen la misma formita, ¿sí? Tienen el primer esquema que usa Lacan para la economía del chiste, ¿sí? Que es el grafo del deseo inicial, y el esquemita de la pulsión del seminario 11, ¿no? Con su objeto A en el medio, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Que algo aumenta y luego disminuye, ¿sí? Y eso que aumenta y luego disminuye, ¿sí? ¿No es justamente tener como modelo de base cómo funciona la excitación en el caso del varón? ¿Sí? Que llega a un aumento y luego disminuye, ¿sí? El orgasmo femenino no tiene esa evolución, por ejemplo. Entonces hay que entender que tal vez es como imagen mental, ¿sí? Hay algo que lastra nuestro modo de pensar toda la economía significante, de goce, etcétera, que requeriría ciertas modificaciones y ampliaciones para tomar en cuenta. Lacan hizo mucho en esa dirección, pero hay mucho trabajo por hacer todavía para tomar en cuenta lo que ocurre con las mujeres. Prefiero hablar de las mujeres antes de lo femenino porque lo femenino se me transformó en un concepto un poco problemático. Bueno, gente, si no hay más intercambios, dejamos por ahí. Nos vemos en 2 semanas, 23 de julio, para ver del tomo 14 de las obras completas, Introducción del narcisismo, y los escritos metapsicológicos. Tal vez alguna cosita más de ese tomo, pero sobre todo eso, que ya con eso ya tenemos bastante. Ni sé si vamos a terminar de ver todo eso la próxima vez, porque son textos densos y en los cuales hay mucho que discutir y criticar. Así que les agradezco mucho la presencia, la participación y nos vemos en 2 semanas. Hasta luego.